Quiero, en primer lugar, hacer referencia a dos cuestiones que pueden, a priori, porque no las hemos comentado en muchas ocasiones y hay temas a veces que parecen de mayor trascendencia, en ocasiones por la cuantía económica que suponen, pero creo que es importante, preguntamos por ellos en el Pleno y la respuesta que nos dieron, pues creo que es una buena muestra de cómo funciona este ayuntamiento en los últimos años. Estoy haciendo referencia a dos informes que desde el Partido Popular se solicitaron en el año 2020 y que a día de hoy, prácticamente 2 años después, todavía no se han llevado a cabo. En primer lugar, solicitamos prácticamente a los 3 meses del primer impacto de la pandemia de COVID, pedimos que se realizase por parte del Ayuntamiento un estudio de cuáles eran los sectores económicos de nuestra ciudad con una motivación muy sencilla. En esos meses, recordaréis que se daban muchas ayudas por parte de todas las administraciones, también el Ayuntamiento, ¿no? Con los planes Reactiva. Y en muchas de las reuniones, por ejemplo, juntas de portavoces, se decía, oye, ¿se os ocurre algún sector más que no hayamos contemplado, que pueda estar afectado? Entonces ahí nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que la política de reactivación de un municipio se base en, se os ocurre alguno más, y no se basase en datos reales de cuál había sido el impacto económico de la pandemia en la industria de nuestra ciudad, en los comercios de nuestra ciudad? Pues lo que pasaba es que esos datos no se tenían. No se conocía de una forma objetiva y clara cuál era el estado y la composición de los sectores productivos de nuestra ciudad. Por ello, como decía, pedimos pues, en mayo de 2020, mayo o junio aproximadamente, un informe al Gabinete de Desarrollo Económico, no tuvimos respuesta. Por ello, en abril del 2021 volvimos a hacer esta solicitud en la que solicitábamos, como digo, que se nos facilitasen esos datos de actividad económica para intentar adaptar a la realidad las propuestas que en materia económica se realizaban, y al final, obviamente, al no tener respuesta de nuevo y al ya decirnos que esos datos no obraban en poder del Ayuntamiento, pedimos que ese informe se incluyese la cuantía que se necesitase para ello. Lo presentamos como alegaciones al presupuesto 2021. Se aceptaron esas alegaciones y en el presupuesto del año 2021 se incluyó una partida, aproximadamente 15.000 euros, para realizar unos informes que describiesen y detallasen, hiciesen una fotografía real y actual de cuáles eran los sectores productivos de nuestra ciudad, porque muchas veces pues se le puede dar una importancia a un tipo de industria o a un sector y luego la realidad, los datos, el número de trabajadores, volumen de negocio, pues a lo mejor nos llevaba a otra situación, ¿no? Y eso lo queríamos saber para ver de qué forma había impactado la pandemia. Y pues, después de eso, como digo, 2 años desde la primera solicitud, más de 1 año desde que se incluyó en el presupuesto, preguntamos en el anterior pleno municipal y ya no es que no estuviese hecho, sino nadie sabía nada, que es lo que más nos alertó. Pueden ver la grabación del pleno. Nadie lo sabía, ¿no? Nadie sabía en qué estado se encontraba la realización de este informe. Y por otra parte también solicitamos en noviembre de 2020 la realización de otro estudio que detallase cuáles eran las oportunidades laborales que el puerto seco podría generar en nuestra zona y en nuestro entorno para intentar, en la medida de lo posible, adaptar la oferta formativa que desde el ayuntamiento, incluso entidades privadas de formación, se ofreciese para que nuestra ciudad pudiese aprovechar todas las oportunidades que el puerto seco generaría desde un punto de vista laboral, como digo, en nuestra ciudad y en nuestro entorno. Fue algo que, como lo anterior, también fue visto con buenos ojos, se aprobó por parte del Pleno Municipal, preguntamos por ello en el Pleno del mes pasado y también nadie sabía nada, nadie sabía en qué punto se encontraba la realización de estos estudios. Luego, preguntando en el Gabinete de Desarrollo Económico estas semanas, nos dijeron que ese estudio de los sectores productivos de nuestra ciudad, pues que en un par de meses podría estar listo, ¿no? Pero bueno, como digo, esa es la situación. Hemos atravesado por una situación económica muy grave,
con el impacto de la pandemia. El ayuntamiento obviamente ha intentado hacer todo lo que ha estado en su mano, pero como decía, bajo nuestro punto de vista podríamos haber sido más eficaces teniendo datos, una fotografía real de cuáles eran los sectores productivos de nuestra ciudad y cómo la pandemia les había afectado, porque así podríamos orientar más los esfuerzos del ayuntamiento y ser más eficaces. Pero seguimos sin esos datos en una nueva situación económica derivada en última instancia, pero ya venía incrementándose en los meses anteriores por la invasión de Rusia a Ucrania, con la subida de costes, ya con la subida del coste de la luz, materias primas ya lo estaban sufriendo mucho las industrias. Entonces, como digo, creo que es algo que muestra de qué forma está trabajando el Ayuntamiento de Villena, que al final es cosas tan importantes y sencillas, como decía al principio, básicas como esta, pues ni siquiera se llevan a cabo y se materializan. Eso por una parte. Y por otra parte, brevemente, hace 2 días emitimos un comunicado anunciando una de las 2 mociones que habíamos presentado al Pleno Municipal, que se celebrará mañana, el Pleno del mes de mayo, y en ella hablábamos de la modificación de la ordenanza fiscal de residuos sólidos urbanos para la bonificación a las industrias, empresas de nuestra ciudad, para la bonificación de la tasa de residuos sólidos industriales. Hasta hace 4 años el ayuntamiento recogía los residuos sólidos industriales, era el gestor también de estos residuos. Sin embargo, prácticamente hace 4 años, desde el ayuntamiento se anunció que se iba a dejar de prestar ese servicio, que no estaba incluido en la ordenanza de residuos sólidos urbanos y que por lo tanto el sector industrial tenía que buscar un gestor de residuos privado. Así se hizo y entonces, desde entonces el ayuntamiento está cobrando el 100% de esa tasa que cobraba antes cuando prestaba ese servicio a nuestras empresas y por lo tanto están pagando 2 veces por lo mismo al gestor privado y al ayuntamiento cuando el ayuntamiento no lo está haciendo. Como digo, llevan 4 años prometiendo que eso se iba a hacer, creo que es algo razonable, ¿no?, que se debe hacer. Ya en la anterior legislatura nos hablaban, de hecho no llegamos a sacar este tema porque se nos prometía que al mes siguiente, siempre entre comillas, al mes siguiente se iba a llevar a cabo. No se ha hecho en 3 años de esta legislatura tampoco y nosotros presentamos hace ahora 9 días esa moción. Nosotros la registramos, se convocan las comisiones informativas, pasó la semana pasada por comisiones informativas y luego, si no me equivoco, este lunes se convoca el pleno. Nosotros hacemos pública esta petición el lunes. Bien, quiero decir que en el ayuntamiento ya constaba, como digo, hace 9 días la propuesta. Pues del equipo de gobierno nunca habían dicho nada sobre esto en 3 años y casualmente cuando el Partido Popular lo presenta y a los 7 días lo hace público, dicen que este jueves en el Pleno Municipal se va a aprobar esa modificación que, como digo, ya llevan diciendo que ya estaba lista mucho tiempo. Y entonces esto es simplemente un aviso. Mañana en el Pleno nos dirán que cómo puede la oposición pedir cosas que ya están hechas, ¿vale? Pero quiero que la cronología quede clara que si el Partido Popular no presenta esta moción, este Pleno no se aprueba esta modificación de la ordenanza con una advertencia más. Ahora, en el momento en el que yo estoy dando esta rueda de prensa, el expediente de modificación de la ordenanza no está en el orden del día del Pleno y no está en el sistema informático, ya no en la convocatoria, sino ni siquiera como punto extraordinario. Por vía de urgencia, probablemente lo presente mañana, ¿no? Tampoco quiero decir que gracias al PP, probablemente ese trabajo estaría hecho, pero a lo mejor ha sido lo que ya ha empujado a que den el último empujón necesario para llevarlo a buen término. Pero creo que la cronología lo deja claro y, como digo, ahora acaban de mandar información pública sobre el Pleno, veréis que no está ese punto en el orden del día. Entonces, como ya decíamos el otro día, probablemente ya esté muy en modo campaña, pero hasta que la oposición o en general algún vecino, asociaciones, entidades, no decide ya hacer ruido con un asunto, no se mueve. Y han demostrado en estas 2 semanas lo sencillo que era llevarlo a cabo para, como digo, intentar evitar que las empresas sufriesen ese doble castigo económico en la situación que estamos sufriendo. Y por mi parte, esos serán los 2 temas que quería comentar. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. A ti.